Buenas, yo soy Michael Daniel Ríos Ramírez y voy a hablar acerca del PIA. Mi parte abarca acerca de la introducción sobre el conflicto de lo que pasó entre la Guerra Fría, específicamente en el conflicto relacionado con la Guerra de Vietnam, la cual fue una guerra, una parte de las guerras que pasaron dentro de lo que fue la Guerra Fría. Dando un poco de contexto, pues la Guerra Fría fue un conflicto el cual, si bien no fue un conflicto armado, es un poco más específico. Después de la Segunda Guerra Mundial quedaron como dos ejes, por así decirlo, dos lados, los cuales eran por el lado de Estados Unidos, el eje comunista, digo, el eje capitalista, y del lado de la URSS, que pues ahora sí que son los del lado comunista, los cuales pues obviamente tenían de que sus ideologías propias, ¿verdad? Por parte de la URSS, pues obviamente que ellos querían implementar el comunismo, querían esparcirlo, y lo mismo por el lado de Estados Unidos, ellos querían esparcir el capitalismo, como pues cada uno dando su referencia de que pues que era un buen sistema, que era el mejor y todo eso. Eh, bueno, ya dando después de este pequeño contexto de ambas partes, pues la Guerra Fría fue más que nada eso, o sea, un combate de ideologías, porque pues si bien no hubo una guerra directa entre el Estados Unidos y la URSS, o sea, no tuvieron un conflicto bélico directamente, pero sí hubo un conflicto, eh, por así decirlo, debajo del agua, ya que pues lo que hacían muchas veces eran de que mediante otros países, usaban otros países, como que para que ellos se pelearan entre sí y así, pero ellos, por ejemplo, los financiaban. Que esto fue algo que pasó, por ejemplo, en Vietnam. La guerra de Vietnam, la cual pasó alrededor de 1955 aproximadamente. Esta guerra, bueno, pues enfrentaba lo que es Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. Vietnam del Norte estaba financiado, estaba apoyado por lo que es la URSS, y Vietnam del Sur estaba financiado pues apoyado por lo que era Estados Unidos. Entonces, Vietnam del Sur, pues obviamente financiado por Estados Unidos, lo que buscaban era como que proteger o impartir ese lado capitalista. Y por el lado contrario, lo que es el lado de Vietnam del Norte, pues buscaba implementar el lado capitalista, el tipo de sistema capitalista, ¿no? Digo, comunista, que pues es por parte de la URSS. Entonces, pues lo que hacía Estados Unidos básicamente era enviar armamentos, enviar suministros, incluso enviaban ejércitos, así. Y pues por parte de la URSS, pues lo que hacía era pues mandar igual esos suministros y armamento. Y también, bueno, la URSS estaba con apoyo de Vietnam también, o sea, China también estaba apoyando ahí lo que era un poco lo que era allá a Vietnam del Norte, ya que pues en ese entonces China también se estaba empezando a influenciar por todo eso de lo de el comunismo y todo eso. Entonces, esta guerra fue muy conocida, la guerra de Vietnam fue muy conocida, bueno, no conocida, perdón, fue muy reconocida como una de las guerras más sangrientas de las que se ha tenido registro, ya que, o sea, la cantidad de soldados vietnamitas y, bueno, porque no solo fueron vietnamitas, también trajeron de que aliados de países aledaños a Vietnam. Pues lo que pasó fue que fue una masacre total, hubieron demasiadas bajas del lado comunista, ya que incluso se decía un dicho de que por cada hombre que mates, si por cada 10 hombres que mates del lado comunista, solamente uno muere del lado capitalista. O sea, es como que dando una balanza de que, o sea, la, la preparación del ejército estadounidense, por ejemplo, era mayor, algo así. Pero ¿qué pasa con esto? Bueno, esta fue una guerra muy diferente, por así decirlo, ya que se enfrentaban el ejército americano, el ejército estadounidense, no se enfrentaba nada más
a lo que es pues otro ejército, algo así, ¿sabes? Cuando hay, pues, cuando es un ejército contra otro ejército, pues obviamente cada uno tiene sus tácticas militares y es de frente y todo y bla, bla. Lo que pasó aquí fue de que estaban luchando contra ejércitos de guerrilleros, a los cuales eran tácticas de combate totalmente diferentes. Lo que hacían eran, pues, más que nada ataques rápidos, sorpresas, se atacaban algún ejército, algún frente pequeño, lo atacaban, se volvían a esconder y era difícil encontrarlos, eran rápidos, era muy difícil capturarlos. Esto, por ejemplo, pues trajo muchas bajas también pues, de Estados Unidos. Y lo que hacía, lo que pasaba también era que pues había muchas pues trampas y sí, todo eso que por ejemplo, no sé, según lo que un maestro nos explicó fue que por ejemplo hacían pozos, los guerrilleros hacían pozos, ponían clavos, vidrios, no sé, los llenaban de excremento y cuando un soldado estadounidense pisaba, pues al momento de caer en todos esos clavos y todo eso se le encajaba y contraía lo que eran enfermedades, cosas así. Esta guerra también es reconocida como una de las derrotas de Estados Unidos, ya que si bien no perdió tantos soldados como lo hizo el lado comunista, sí falló en su misión de proclamar o de establecer esa ideología capitalista, o sea, fracasó en el aspecto de imponer su ideología, ya que después de esta guerra Vietnam adquirió lo que fue pues sí, o sea, la ideología más comunista. Entonces, por ese lado, Estados Unidos, pues se nota como su derrota ahí. Y bueno, pues, o sea, ya para concluir, pues, en esta materia, la verdad, pues se aprendí mucho sobre cómo los factores ideológicos, incluso geográficos más que nada, pues pueden afectar mucho dependiendo, por ejemplo, de que no sé, o sea, las salidas al mar, todo ese rollo, o sea, son cosas a grandes rasgos, ¿verdad? Pero, o sea, como cada cosa puede afectar, aunque sea lo más mínimo, el más mínimo detalle, puede afectar tanto en las decisiones como en los rumbos que puede ir tomando, pues el desarrollo, ¿no? El desarrollo de cada gobierno, de cada país, por ejemplo. Y pues nada, esto fue todo por mi parte. También aprendí que pues es importante que para estudiar geopolítica siempre se tiene que tener un mapa. Muchas gracias, profe. Y hasta aquí. Mi nombre es Jordan Quesada, les voy a hablar sobre la guerra de Vietnam, la cual fue un conflicto prolongado que tuvo lugar en Vietnam, Laos y Camboya, desde la caída hasta la caída de Saigón. Esta tuvo origen y desarrollo en la colonización francesa, en la que Vietnam fue colonizado por Francia en el siglo XIX como la Indochina francesa. Durante las décadas, los vietnamitas en ese tiempo lucharon contra los franceses por la independencia en la guerra de la Indochina. Luego de 1954 se llevó la Conferencia de Ginebra para resolver la situación de Indochina, la cual se acordó temporalmente que Vietnam se partiera en dos, lo que llevó a un norte que era completamente comunista y un sur que es no comunista. Estos factores ya llevaban tensiones y lo que provocaron que se acumularan y finalmente estallara en una guerra de dos distintos bandos. Esta guerra fue influenciada por dos grandes potencias de ese momento, la cual es Estados Unidos y la Unión Soviética. Estados Unidos se encargaba de apoyar al sur y la Unión Soviética se encargaba de apoyar al norte, la cual era el Partido Comunista. Bueno, la guerra de Vietnam dejó profundas cicatrices en las sociedades y tuvo un impacto duradero en lo que es la política internacional. El conflicto resultó en una enorme pérdida de vidas eh, y sufrimiento por parte de lo ocurrido, tanto para los combatientes como para los civiles. Y esto generó bastantes debates, reflexiones sobre la participación militar extranjera que se le daba por parte de Estados Unidos
y por parte de la Unión Soviética, cuales fueron como punto importante porque esto llevó por así decirlo, al final de esto, cuando Estados Unidos retiró sus tropas por un tratado que firmaron. Esto provocó que el sur quedara, por así decirlo, menos protegido, por lo que el norte llegó a eh, hizo por así un golpe que diferenció de todo y hizo que esto concluyera en la derrota, por así decirlo, de Estados Unidos, la cual se retiró. Y bueno, desde distintos puntos de vista se llega como a decir que no fue como tal una derrota, pero sí fue una derrota por parte del partido no comunista. Entonces, esto hizo que las dos se formaran entre sí y se hicieran solamente un partido comunista. Em, Como punto de conclusión, me gustaría hablar de pues, lo que fue la guerra. La guerra de Vietnam fue un conflicto complejo que dejó una huella histórica, una huella completamente histórica en la historia moderna. Su impacto su impacto trascendió las fronteras debido a que no solo se quedó en Vietnam, esta redefinió las percepciones de la guerra, la diplomacia y la intervención militar que se llevaba en ese momento, pues esto también tuvo un impacto en el poder, en la reconfiguración del poder, por lo que se veía que Estados Unidos era una potencia y sigue siendo la potencia, pero esta dejó más en claro lo que pues movió lo que era la Unión Soviética de ese momento y pues bueno, esta guerra cambió la forma en la que se veían las cosas. Podríamos decir que influyó en la política exterior de Estados Unidos y destacó la necesidad, por así decirlo, de buscar soluciones pacíficas, diplomáticas de los conflictos. Además de que su legado persiste completamente en las secuelas sociales, económicas, culturales, recordándonos la importancia que tiene conocer la historia de las guerras debido a que pues los países también deben de evitar estos conflictos porque es algo que nos afecta a todos como, por así decirlo, en el mundo. Tiene bastantes intervenciones en la política, todo esto, entonces cualquier tipo de cosa es mejor solucionarla de manera diplomática, cosa que, bueno, nos deja muy en claro este tema. La verdad, me gustó conocer un poquito más de esto porque es un tema que sucedió en la Guerra Fría, que es un conflicto que pues ahí se tenía Estados Unidos y la Unión Soviética. Y pues eso es todo por mi parte y muchas gracias. Mi nombre es Diana Angélica Cavazos Pérez. El tema que mi equipo y yo seleccionamos es la Guerra Fría. Al ser un tema muy extenso, decidimos enfocarnos en lo que viene siendo los ataques que fueron indirectos durante la Guerra Fría. En el que nos enfocamos fue en la Guerra de Vietnam. Después de la separación eh, de Francia y Vietnam, pues se inicia una polaridad dentro de este país y bueno, más que nada en lo que mi parte en este PIA fue explicar lo que viene siendo la Guerra Fría, que pues cómo definió gran parte del siglo XX y obviamente caracterizado por esta gran rivalidad entre las dos superpotencias, que en donde se crea una esfera, dos esferas diferentes entre entre ideologías de qué sistema económico o político viene siendo mejor para el mundo. Y también me enfoqué en las raíces que tuvo este conflicto, el de la Guerra Fría, que inició después de la Segunda Guerra Mundial y al terminar la Alemania nazi inicia lo que viene siendo
un plan para que Alemania siga siendo un país estable, y después de esto se separó Alemania entre los 5 aliados, la capital también se separó, y después de esto se vio una tensión entre los diferentes países, bueno, solo entre Estados Unidos y la Unión Soviética más que nada, por la diferencia de el capitalismo y el socialismo. Después de esto, el mundo se dividió, como ya lo mencioné, en dos esferas de influencia, una que fue liderada por Estados Unidos y la otra por la Unión Soviética, y estas dos ideologías fueron el punto focal de esta guerra. Dentro de esta guerra se llevaron a cabo guerras indirectas, como lo mencioné al principio del video. Nunca hubo un ataque por miedo a las potencias, a todo el poder que estas dos superpotencias tenían. Se encontró un miedo a qué podía pasar si se enfrentaban militarmente estos dos países. No se presentó ninguna guerra física, y pues existieron conflictos relacionados en todo el mundo. La guerra de Vietnam pasó lo mismo en múltiples países, como en Corea del Sur, que conocemos que se dividió en Corea del Norte y Corea del Sur por el mismo problema de que al norte pues enfatizaba más con el socialismo y el sur con el capitalismo. La crisis de los misiles en Cuba es un poquito diferente. En esta simplemente se descubrieron a base de aviones espía misiles soviéticos dentro de esta nación, que podía ser algo muy peligroso para Estados Unidos, ya que está muy cerca de su frontera. Después de esto, obviamente se conoce la carrera armamentista, quien llegaba primero a la luna. La carrera armamentista nuclear fue una situación muy difícil, una muy arriesgada, ya que elevó mucho la amenaza de una guerra muy catastrófica. En lo que me enfoqué también dentro de este PIA fue cómo el país de Vietnam, ya continuando con la guerra de Vietnam, más enfocado en esta, cómo el país queda dividido en dos después de que Francia retira sus tropas, y el norte queda respaldado por la Unión Soviética con un bloque comunista y socialista, y el sur prooccidental respaldado por Estados Unidos, claro. En la presentación se ven múltiples mapas en donde se puede ver la división del país, de todo Vietnam. También hablé de lo que viene siendo la gente naranja, que hasta la fecha sigue impactando, sigue afectando muchísimo a los ciudadanos de Vietnam, ya que por los químicos que se presentaron, pues siguen viendo deformaciones o enfermedades que dentro de los niños y personas dentro del país, que fue la dioxina TCDD, que fue utilizada más que nada por Estados Unidos, y con el objetivo de quitar las hojas de los árboles por los múltiples bosques que se encuentran en Vietnam, y así poder descubrir los escondites de los guerrilleros. También se utilizaron, pues obviamente esto a base de aviones, helicópteros, para poder así fumigar los bosques, y también se utilizó para fumigar tierras con el fin de dejarlos con hambre, quitarles el suministro de alimentos. Al terminar la guerra de Vietnam en 1975, viene ganando lo que son los guerrilleros, el bloque socialista, cuando Saigon unificó a Vietnam bajo el gobierno comunista. Y también se demostró después de esta guerra que no importa todo el poder militar, la superioridad que tuvo Estados Unidos, el papel tan importante que tuvo después de la Segunda Guerra Mundial como superpotencia, no importó nada de esto, ya que las decisiones, las propagandas que se encontraron en Estados Unidos, cómo se influyó la política a base de los ciudadanos estadounidenses, pues es muy importante, ya que influye en las decisiones políticas que realiza el país con tal de mantener a su nación estable. Muchas gracias. Hola, soy Martín Pérez y les voy a hablar de la Guerra Fría, más precisamente de una guerra indirecta que provocó, que fue la Guerra de Vietnam. Bueno, antes de empezar, les voy a hablar un poco de la Guerra Fría.
La Guerra Fría fue un conflicto ideológico entre el capitalismo y el comunismo, liderados por Estados Unidos y la Unión Soviética respectivamente. Esta fue pues una guerra ideológica, así que no hubo como tal conflictos armados entre ellos. Pero como ya mencioné, sí hubo guerras indirectas. Ejemplos de estos, como ya mencioné, pues la guerra de Vietnam, la guerra de las Coreas y más adelante la crisis de los misiles en Cuba. Bueno, ya con esto en claro, ya sabemos qué es la Guerra Fría y lo que provocó. Ya las principales participantes de la misma y ya con esto voy a hablar un poco de la Guerra de Vietnam. Pero antes de eso voy a hablar de los antecedentes de la misma. Vietnam, a mediados del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, fue una colonia francesa. Pero en la Segunda Guerra Mundial, Vietnam fue ocupado por Japón. Pero al finalizar esta guerra, Japón se fue y Vietnam pues, tuvo la idea de independizarse y ya no ser una colonia francesa y ser un país independiente. Bueno, esto llevó a que Vietnam tuviera una... Ay, no sabría decir cómo explicarla. Tuviera una política con Francia para poder independizarse de forma pacífica, pero eso no funcionó. Y llevó a cabo la Primera Guerra Indochina. Y pues, fue una guerra entre ambos países que terminó con la victoria de Vietnam. Si no estoy mal, esto pasó en 1954. Esto se terminó con la conferencia de Ginebra, que pactaba la división de Vietnam en dos, Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. Algo curioso en lo mismo es que Vietnam del Norte tenía una ideología comunista, mientras que Vietnam del Sur era apoyado por Francia, y esto llevó a una ideología capitalista a posterior. Bueno, un año después, no, dos años después, en 1956, se iba a hacer un referéndum para unificar otra vez a Vietnam, pero Vietnam del Sur se negó a esto, y con el apoyo de Estados Unidos, con el apoyo de Estados Unidos pensaban que iban a tener una victoria rápida y si ya lo pueden unificar con este mismo bloque, con el bloque capitalista. Pero, ya que Vietnam del Norte tenía una afinación al comunismo, pues la Unión Soviética los apoyó, así como Estados Unidos lo hizo con Vietnam del Sur. Bueno, todo esto llevó a que, bueno, esto para empezar fue algo que tuvo mucho efecto, ya que pues con estos dos países pues tuvieron una gran influencia económicamente, militarmente, tecnológicamente, ya que pues ambos países dieron soldados, armamento, tecnología. Pues esto hizo que la guerra tomara un curso distinto. Bueno, para empezar, pues ya como mencioné, ambos países dieron un apoyo militar y tecnológico. Estados Unidos dio una gran cantidad de bombas y esto marcó como Vietnam, esta guerra de Vietnam, como una de las que tuvo de las mayores explosiones. Creo que si no estoy mal, creo que hasta fue mayor que la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues siguiendo con esto, también Estados Unidos les prohibió un arma de toxinas que era para ser tirada en bosques y así hacer que pues las hojas de los árboles se cayeran y así veía los escondites militares que caían ahí en los bosques. Y también servía para que los cultivos pues murieran y no pudieran dar nada. Bueno, y bueno, todo esto marcaba muy claro que pues, Estados Unidos, mejor dicho, Vietnam del Sur, con el apoyo de Estados Unidos iba a ganar. Pero tiempo después, si no estoy mal, en 1965 terminó esta guerra con la victoria de Vietnam del Norte. Vietnam del Norte tomó una ciudad importante y esto pudo hacer que unificara a todo Vietnam bajo el bloque capitalista. Y eso sirvió para que Estados Unidos tomara en cuenta un curso distinto al momento de dar apoyo militar, ya que se dio cuenta que aunque enviara una gran cantidad de tropas en una guerra de guerrillas, no siempre significaba que eso te iba a ser el ganador. Y bueno, ya pues eso terminó con la victoria del norte, la unificación bajo el bloque comunista,
Y pues este tiempo después llevó a una pues, gran cantidad de alianzas, tratados y todo con la Unión Soviética. Y tiempo después, cuando terminó la Guerra Fría, y pues la Unión Soviética se disolvió, pero a pesar de esto, Vietnam pues sí tuvo un crecimiento, no se detuvo su crecimiento, siguió teniendo más tratados, acuerdos, uniéndose a diferentes asociaciones, y pues así terminó esta guerra. Y bueno, pues esto es todo. Gracias por su atención. Hola, mi nombre es Gael de León González del grupo 304 y yo les vengo a dar mi opinión sobre pues lo del PIA, sí, nuestra opinión sobre nuestro conflicto que fue sobre la Guerra Fría, la Guerra de Vietnam y cosas así. Entonces, pues sabemos que la Guerra Fría desenglobó muchos problemas entre Estados Unidos y la Unión Soviética, ya que son dos superpotencias muy grandes con mucha ideología política y que pues marcó un cambio histórico durante casi 5 décadas y pues convirtió el mundo am, en un tablero en el que se disputaba la supremacía global. Las diferencias políticas explotaron literal, la económica también y las sociales, entre pues el bloque occidental y el bloque comunista. Esto dividieron al mundo en dos polos opuestos, generando tensiones, conflictos, como ya antes mencionado, la guerra de Vietnam, una carrera armamentística, la carrera también hacia el espacio, hacia quién llega primero a la luna, que fue pues según Estados Unidos o algo así entendí. Entonces, esto nos mantuvo al mundo pues al borde de una confrontación directa. Esta disputa están en dos versiones del mundo, dos sistemas antagónicos. Por un lado, el capitalismo y la democracia representados pues por Estados Unidos y sus aliados, y por el otro lado el comunismo y el socialismo, liderados por la Unión Soviética y sus estados satélites. Sí hubo momentos de cooperación y diálogo, pero la diplomacia y los acuerdos de desarme jugaron un papel crucial en la reducción de las tensiones y en la preservación de la paz. Pues también sabemos que en ocasiones todo este conflicto lo que pudo haber provocado fue la Tercera Guerra Mundial y pues hasta la destrucción del planeta, ya que ambos frentes se amenazaban con el lanzamiento de bombas nucleares, lo cual pues como sabemos es muy 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 peligroso pues para el mundo porque les hace demasiado daño. Está fuera de nuestras manos ese tipo de armas y más en una guerra que pues no controlamos nuestros instintos y podemos mandar todo pues a la basura. También hubo nuevas implementaciones como el agente naranja y, y pues sabemos que a pesar de todo el despapalle que hizo la guerra de Vietnam, todas las muertes ocasionadas, que si mal no lo recuerdo fueron como más de 30 millones de muertos durante toda esa guerra infinita, pues Estados Unidos no resultó ganador y pues fue como que el conflicto bélico que más los marcó a ellos, porque incluso hay gente que sí, sí lo dejó, fue tan impactante esa guerra que los dejó
traumados para toda la vida. Y pues sí. También cabe destacar que la Unión Soviética fue un fuerte respaldo militar para Vietnam, pues ya que pues les suministró armas, equipo militar y asistencia financiera pues para fortalecer am, todas las capacidades y necesidades del ejército de Vietnam para que ganaran esa guerra contra Estados Unidos. Y bueno, pues esto fue mi, mi opinión sobre el conflicto de la Guerra Fría y pues la guerra de Vietnam. Muchas gracias.